Bien, señores, está con nosotros Tobías Crespo, que es la persona que tuvo en sus manos esa iniciativa de cambiar lo que todo el mundo estaba pidiendo a gritos aquí en el país, una nueva ley de tránsito que organizara este caos que tenemos, que todavía lo tenemos porque hay una ley, no es que se va a resolver, pero tenemos la esperanza de que con esta nueva ley y las disposiciones que esta nueva ley aplica para aquellos que la violen, pues que empecemos a tener un poco de orden. Bienvenido, Tobías, ¿cómo te sientes? Bien, muy bien, buenas noches, Henry, gracias por invitarme de nuevo. Mira, la gente, Tobías, lo que está pensando, porque ya la ley entró en vigencia, estamos hablando de que ya tránsito terrestre, que era donde tú trabajabas, ¿no? Hiciste una magnífica labor ahí en obras públicas, pues ya veo que tiene el nombre del Instran, o sea, ya empezaron... Instran, Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre. Instran o Instran, bueno, Instran. Este ya tiene su nombre, lo que quiere decir que en otros edificios donde esté vinculado a la parte de tránsito, me imagino que donde está OTTT también será cambiado y los otros. Pero ¿qué es lo que la gente quiere saber, Tobías? La gente que mañana va a salir en su vehículo quiere saber qué es lo que plantea la ley, porque hay muchas disposiciones ahí fuertes, o sea, y multas simplemente por violar una ley, una luz en rojo, que aquí la violan, se ponen de acuerdo con el AME y ABUL. Cuéntame qué es lo diferente ahora. Si fuera de esta parte de los órganos administrativos que ya tú hablabas, sí, sobre el Intran y todo lo que la misma ley establece, la ley 6317 tiene un régimen de consecuencia totalmente diferente a la ya derogada, no solamente ley 241, sino todas las leyes que esta ley pues acabó de derogar en febrero pasado. Y uno de ellas en el régimen de consecuencia, porque una ley que no tenga un buen régimen de consecuencia, pues no cambia conductas, no cambia comportamiento. Sobre todo, Henry, y a los ciudadanos también, desde el punto de vista de las multas. Y aquí no entro al tema, como muchos hablan de fiscalista, no. La multa es un pago del ciudadano por resarcir a la sociedad en la violación a esta ley o a los articulados y reglamentos de esta ley. En ese sentido, en el caso de las multas en específico, las multas fueron indexadas en proporción a salarios mínimos, dependiendo del nivel de la infracción. Por ejemplo, se clasificaron en leves, graves o menos graves, y sobre esos tres niveles entonces se establecieron salarios de 1 a 3, 1 a 5, 1 a 7, salario mínimo que tanto el juez como el fiscal establecerán dependiendo de diferentes elementos que tienen que ver con la violación. En ese sentido, nosotros establecimos en la ley de que se establezca el pago voluntario de la multa. La ley 241 anteriormente mandaba a todos los ciudadanos a los tribunales especiales de tránsito. Eso sobrecargaba la justicia, era un periplo ¿Cómo se va a pagar totalmente ahora? Diferente. ¿Cómo se va a pagar se ahora? estableció el pago voluntario de la multa y ya la Procuraduría General de la República, porque tuvimos una reunión con el Procurador General de la República antes de la aprobación de esta ley, ha estado trabajando durante los últimos meses y ya ha estado adecuando todo el régimen de ¿Eso va a estar en los reglamentos que faltan por... No, las multas no, las multas tienen que estar en la ley. Sí, pero por ejemplo, el pago de las multas. ¿Cómo lo va a pagar el ciudadano? Porque bueno, el cómo sí. La Procuraduría General de la República es parte de los 7 funcionarios que están en el Consejo Directivo del Intran. ¿Por qué? Porque es quien en definitiva tiene el control sobre el cobro de las multas y sobre el tema de las infracciones. Mucha gente entiende y cree que es la MEI, y no es así. La MEI ni multa porque ni ya sanciona ni cobra. Porque ya la MEI desaparece ahora entonces. Desaparece como nombre de AME, pero sí, ese cuerpo se convierte en la DGCET, la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre, que aunque dependiente de la Policía Nacional, pero ya como sigue el cuerpo, pero ya el nombre cambia. Un cuerpo técnico especializado para viabilizar. Pero seguirá en las calles. Sí, es que se necesita. Pero con otro uniforme, sí, con una nueva policía. Se necesita en las calles un cuerpo que vigile, que monitoree, que tenga el control
control. Pero van a tener un entrenamiento diferente, va a ser la misma persona. No, sobre todo, Henry, incluso ya lo están haciendo en estos 4 meses después de la promulgación. La mayoría de los agentes de la DGC, ya yo le llamo la DGC porque así es que entró en vigencia la ley, fueron pasados por un entrenamiento no solamente de esta ley, sino de los protocolos de abordaje a los ciudadanos. Tú sabes que en los últimos meses nosotros hemos estado viendo una situación muy complicada con los ciudadanos y los agentes de la ME enfrentándose, sí. Y esta ley viene a traer el régimen de autoridad hacia los agentes, definiendo bien su rol, sus atribuciones, sus competencias. Pero aquí también hay muchos ciudadanos que abusan también de los AME. Sí, a veces los AME se le va la mano, pero también hay ciudadanos que no quieren respetar lo que el ciudadano tiene que respetar a esa autoridad que está investida por esta ley. Esta es la primera ley que define todas las atribuciones. ¿Y qué va a pasar? ¿Qué va a pasar cuando el ciudadano enfrente uno de la DGC, que ya no es AME? Bueno, o sea, que le vaya arriba. Hay un video donde hay uno que le da una galleta a un AME. Esos ciudadanos van a ser sometidos por violar a la autoridad, y eso está tipificado en los códigos, de la República Dominicana y en la ley también. Incluso hay sanciones. Nosotros lo que queremos en definitiva es que esos agentes estén revestidos de la legalidad y de la autoridad para que los ciudadanos los respeten. Es evitar esos tipos de conflictos que en definitiva no llevan a nada bueno. ¿Por qué? Porque ese agente está investido por la ley para hacerla cumplir, para viabilizar el tránsito, para fiscalizar y para llenar el acta de infracción cuando en definitiva tú violaste la ley. Entonces hay que respetarlo porque lo define la ley. Pero tampoco los agentes pueden actuar con arbitrariedad. En el caso, vuelvo a retomar el tema de la multa, que es lo que tú me preguntabas, que decía del pago voluntario de la multa. Si usted entendió que violó, ¿por qué tiene que judicializar e ir a un tribunal? La mayoría de los ciudadanos que entiendan, vaya a un banco, a cualquiera de los bancos, incluso hasta con tarjeta, y pueda pagar, pero que se le dé automáticamente de baja, que es lo que está trabajando la Procuraduría, porque después que tú pagas el banco, tienes que ir a un sitio a que te den de baja. Luego, si tu vehículo está retenido o el motor, tienes que ir a un centro de retención o al canódromo. Es un periplo realmente, no solamente el pago de la multa, sino que te liberen del sistema y que si hay una retención de vehículo te entreguen. Entonces, esa ley... la retención, ¿y se va a poder retener el vehículo entonces? No, esta ley establece tres conceptos diferentes. Tú sabes que hubo una sentencia del Tribunal Constitucional con respecto a los agentes y los vehículos, a la grúa. Una cosa es la incautación del vehículo. La incautación del vehículo solamente se hace por una sentencia de un juez y cambia la propiedad. Ese término, nunca un agente puede hacer una incautación de vehículo. Lo que tiene que ver con la retención temporal de vehículos que nosotros pusimos ahí por 72 horas. ¿Por qué pusimos 72 horas? ¿En qué caso se da eso? En los casos en que, por ejemplo, si el vehículo no tiene seguro, no puede seguir conduciendo un vehículo si la persona no tiene licencia. Es decir, hay elementos que establece la ley en el cual ese vehículo no puede seguir conduciendo y el agente puede retenerlo por un tiempo, pero no de manera indefinida, y ver esa gran cantidad de vehículos que nosotros tenemos, por ejemplo, en los centros de retención, donde muchos son afectados, se desgastan y pierden el valor. Pero en ese caso, por ejemplo, quiere decir que mañana, porque ya la ley entró en vigencia, mañana si el DGC, un miembro de DGC, quiere, por la razón, encuentra un ciudadano que no tiene la licencia o no tiene el seguro, por ejemplo, un vehículo sin seguro no puede seguir circulando porque no tiene la garantía de responsabilidad de los daños a terceros. Entonces, y de resarcir mañana mismo, pero eso puede ser mañana. De inmediato, porque la ley, Henry, ya entró en vigencia desde febrero. Lo que no había entrado era estos órganos administrativos que ya el Poder Ejecutivo anunció que a final de este mes iba a entrar. En ese sentido también está la parte de la movilización del vehículo. Si el vehículo está mal estacionado en algunos sitios específicos donde hay ya prohibiciones, los agentes pueden movilizarlo, pero cerca, en un sitio visible, para que el ciudadano indicarle la multa, porque realmente, que diga que esté ahí, que diga que no se puede parquear, porque a veces usted se parquea, pero no hay ningún letrero que diga que usted no se puede parquear ahí. O sea, tiene que también el Instran
poner las señalizaciones en la ciudad donde usted no se pueda parquear. Los ayuntamientos y el Intran establecerán esas señalizaciones, pero lo que te digo es que esos son los tres elementos. Ahora, en el pago, retomando al pago de la multa, establece el pago voluntario de la multa, te da 30 días para tú pagar lo voluntario. Si tú entiendes que la gente violó tu derecho en la imposición de esa multa, puede ir reclamar en justicia que te demuestren la violación de la multa. Pero el que no quiere reclamar en justicia, la puede pagar de manera voluntaria. Pero que eso va inmediatamente, o sea, eso es simplemente un software. Sí, se libera. Simplemente usted pagó en el banco lo envía al Intran y el Intran inmediatamente o automáticamente cuando el banco... Sí. Hay otra medida con respecto a la multa, que es que si tú la judicializas, entonces si el juez te condena al pago de esa multa, tiene 30 días más para pagarla, y si no paga por cada mes, una mora. Ahora, ¿qué nosotros hicimos? ¿Por qué la importancia de pagar la multa? Porque si al ciudadano no le duele en el bolsillo, claro, va a seguir reiteradamente violando la ley. Tú hoy violas aquí, coges un avión y mañana... o a ratico ya tú estás cumpliendo en otro país, porque no hay un régimen sancionador. Entonces se establece también un método coercitivo. El que no paga la multa, Henry, no puede renovar la licencia, hacer cambios de categoría, sacar la póliza del seguro, la inspección técnica vehicular, el traspaso de la matrícula, los certificados de no antecedentes penales. Es decir, una forma coercitiva de que el que la hace, la paga. Bien, hay una pregunta que se escapa, que seguro que se están haciendo mucha gente que está en su casa ahora. O sea, mañana ya entró en vigencia, pero tú acabas de decir que hay una gran cantidad de gente que por la misma dificultad que presenta el sistema no han podido pagar la multa o la pagaron y entonces todavía no han hecho perder un día o 2 días para ir a la AME para hacer la diligencia para que te saquen del sistema. ¿Qué va a pasar con esos cientos y cientos o miles y miles de personas que tienen esa situación cuando entra la nueva ley? ¿Se van a seguir acumulando o se le va a dar se va a cortar para que esa gente ya no puedan... Mira, hay dos cosas. El gran reto que tiene la Procuraduría con este tema es ese cobro eficiente de la multa. Pero también hay un diputado que una vez aprobado la ley, y a nosotros no nos dio tiempo insertarlo, y sometió un proyecto de ley de una amnistía para completar el tema de esta multa. Es decir, tú sabes que hay gente que tienen una cantidad acumulada de multa, otros reclaman que no violaron y que le han puesto multa que no tienen. Entonces, como una forma de crear lo que la misma ley establece, la ley establece la creación del registro de antecedentes civiles y penales por violación a esta ley, que le va a permitir al Intran y al sistema de justicia, a los jueces y fiscales, saber quiénes son los violadores, los reincidentes, los prófugos, los reverdes, a nivel de esta ley, y sobre todo de saber el estatus de los violadores. Bajo ese mecanismo que todavía no se ha aprobado, Henry, se busca incluso empezar a hacer ese registro, porque sin ese registro y sin la automatización de estos aspectos, el Intran no va a poder implementar lo que se llama el sistema de conducir por puntos, que es el sistema de conducir por puntos, que a las violaciones se le da un puntaje y se le va bajando el nivel de puntuación hasta poder suspenderle administrativamente la licencia por 6 meses, 1 año, 2 años o de manera definitiva. La pregunta que no quedó respondida, entiendo yo, es qué va a pasar con ese archivo que hay con toda esa gente que tiene problemas con su de multas que pagó, que no lo sabe. Pues yo he oído muchísimos casos de gente que han pagado su multa y resulta que todavía tienen problemas. Cada vez que van a hacer una gestión, les sale que tiene una deuda con esa multa. O sea, esa falla del Estado no la puede pagar el ciudadano. No, mira, por eso te decía ahorita que el gran reto y el desafío de la Procuraduría es lograr eficientizar y agilizar el tema del cobro y el pago de la multa, para que el ciudadano no entienda que esto es fastidioso, que es tortuoso, y que pueda entonces, a través de los mecanismos, lo que pasa era que habían tantas bases de datos, tantas instituciones, que unificar se complicó. Incluso esta ley, Henry, establece que quien es el administrador funcional del sistema de multa es la Procuraduría. Bien. Porque así lo establecen los códigos y las leyes. Perfecto. Nos vamos a ir a una pausa, Tobías. Hay el tema de los reglamentos que todavía está por aprobarse, también los mecanismos que tienen de las personas que van a estar al frente
de esas instituciones o de esos consejos que también tengo entendido que va a tener. Así que cuando regresemos vamos a aclarar un poquito esto, ¿verdad? Y cuando regresemos con Tobías Crespo aquí. Ya nos vemos. Mira, Tobías, la gente todavía siente que todo está igual a pesar de que la ley ya está en vigencia. Tú decías, bueno, el que viola una ley en rojo ahora tendrá que pagar cerca de 5,000 pesos, creo que es, o una cantidad de sueldo mínimo, ¿verdad? Pero eso está pasando hoy y no sucede nada. El asunto de los reglamentos, que nos quedamos ahorita con esto, ¿en qué está eso? Porque son 43 o 47 reglamentos, no sé exactamente, que son los que le van a dar la fuerza a la ley. Mira, esto es un código, más que una ley, un código del sector de la movilidad, del transporte terrestre, del tránsito y la seguridad vial. No podíamos poner todo lo que es la parte operativa del día a día, la parte técnica, la parte administrativa, todo en la ley. Hay cosas que van a reglamento, porque con el tiempo pueden ir cambiando y es más fácil cambiar el reglamento que la ley, y más sobre todo esta ley que dio tantas complicaciones de consenso. Pero para ya ser hay aprobada. algunos consejos. En el caso de lo que tiene que el Poder Ejecutivo ya designar es el director ejecutivo del Intran, los incumbentes que van a estar acá, y la ley establece 6 meses de plazo para, una vez dado ese decreto de los incumbentes, el Intran apruebe, sometiéndolo al Poder Ejecutivo, esos 44 reglamentos. Ahora, hay un artículo que dice muy explícitamente que los reglamentos existentes y las normativas y las resoluciones a la fecha, hasta que se apruebe el nuevo reglamento o los nuevos reglamentos, siguen en vigencia. ¿Por qué? Porque ya hay reglamentos viejos, que lo que hay es que actualizarlo, que hay que modificarlo, ajustarlo a la realidad. Pero hay reglamentos que no existen. Pero ahora estamos con los reglamentos viejos todavía. Todavía, sí. Por eso te digo que la complicación, a mí no me preocupa mucho el tema en sí de los reglamentos, porque yo sé que el Intran, y como se ha estado trabajando en estos últimos 4 meses, consolidando todas las propiedades, los archivos, las bases de datos, las deudas, las obligaciones y la empleomanía, no va a haber ningún problema. Es que esos reglamentos salgan en el plazo de los 6 meses. Lo importante en esto, Henry, es que ya tenemos ley, que el presidente de la República ha establecido una voluntad política, que en diciembre pasado aprobamos 5.780 millones de pesos para el presupuesto de este año para el sector de transporte, que no lo había en los presupuestos anteriores. Y de nada tampoco sirve una ley si no hay recursos presupuestarios para ejecutarla. Y de que el gran reto a partir de ahora debe ser que ese Intran, ese instituto, empiece a formar, a capacitar a los agentes, a los transportistas, a los empleados, a los profesionales y sobre todo a usar las tecnologías de información y comunicación para resolver los problemas que tenemos en la calle, los problemas del pago de la multa, que ya habíamos hablado, ¿verdad? ¿Y qué va a pasar con los carros destartalados que andan en la calle? ¿Van a seguir andando aquí? No, la ley establece 3 elementos para el tema de los vehículos, para garantizar la seguridad. En primer lugar, una rigurosa inspección técnica vehicular, que lleve a que cuando se emita la inspección técnica vehicular, que nosotros le llamábamos anteriormente revista, los vehículos tengan la seguridad activa, pasiva, las condiciones físico-mecánicas y de emisión de contaminantes y de ruido para poder circular. Nosotros le dimos sí, las gomas, las luces, los amortiguadores, los frenos. No, pero va a salir la mitad. En ese sentido, el 80% va a salir. le dimos mucha rigurosidad a los legisladores al tema de la inspección técnica, que lo lleva a talleres. Pero también establecimos unos años de circulación de los vehículos, sobre todo para el transporte público de pasajeros y de carga, para ir sacando una gran cantidad de vehículos que están en condiciones de chatarra, y a la vez, que ya yo lo he discutido aquí contigo, el tema de la renovación del parque vehicular, que está establecido en un periodo de 10 años. El elemento del factor vehículo junto al factor vía más el factor humano son los 3 componentes que afectan la seguridad vial, y yo creo que ir cambiando las condiciones del parque vehicular va a garantizar menos accidentes de tránsito y una mayor seguridad. La gente le pone una multa y no la paga. O sea, todavía estamos en el reglamento viejo. Sí. O sea, todavía no ha entrado la rigurosidad de la nueva ley con esos reglamentos nuevos, que es la que establece cómo se va a aplicar la ley. Entonces, la gente que está haciendo eso, porque todos los días aquí ponen multas,
Y van a seguir poniendo. Y van a seguir, en todos los países. Pero como aquí te ponen una multa y tú no, como todavía la AMED está funcionando como AMED, porque yo lo veo todos los días ahí, no está funcionando como manda ya la nueva ley. No sé cuándo entrará vigencia ya que todas esas instituciones que son parte ya del Instran, que ya pertenezcan a eso y que empiecen a funcionar como tal. Aquí todavía todo el mundo está funcionando como si la ley no estuviera en vigencia. Entonces, por eso, usted le pone una multa y usted se va para su casa y no le pasa nada. Sí, pero a partir de la entrada del Intran y de la conformación de todos estos entes administrativos, ya la mayoría de la operatividad de los agentes de la DGC, del mismo sistema de justicia, del Ministerio Público, de los procurados, de la Procuraduría y sobre todo de los transportistas, que es donde también se debe hacer el cambio de mentalidad, va a ir cambiando, porque la aplicación de esta ley va a llevar un cambio en el mediano y el largo plazo. No vamos a esperar que sea de la noche a la mañana, bien, porque hay problemas acumulados de 20 y 30 años. Nos tenemos que ir, pero ¿cuándo tendremos ya perfectamente entrando en vigencia la ley con todo su reglamento y que ya tiene que regirse usted por eso? ¿Cuándo? Es que nosotros como legislador cumplimos. La parte que le toca al Ejecutivo es la designación. Los decretos que faltan. Los decretos de la designación de los incumbentes del Intran, que le toca al Ejecutivo y que el ministro de la Presidencia anunció que eso es lo que va a poner en vigencia la ley. Que sería a final de este mes y que el 1 de julio ya empezaría todo a funcionar con los órganos administrativos. Ya con la DGC será ya. La DGC, el Intran. Los uniformes nuevos y todas esas cosas. Bueno, eso ya son medidas que son administrativas, pero que la ley no establece. Bueno, pero que son medidas que empezar. Si sí, vamos a cambiar todo esto y vamos a mandar un mensaje a la ciudadanía de que hay una nueva ley, hay una nueva disposición y usted tiene todo que... debe ser nuevo. Debe empezar no por pedazos. Escobita nueva. No puede ser por pedazos porque ese es el problema de nosotros. Escobita nueva barre bien. Claro, entonces no hacemos nada bien. Todavía muchas gracias por venir al programa. Gracias, gente. Como siempre, muy agradecido que te saco de tu casa a esta hora, que está cansado. Señores, gracias por acompañarnos. Mañana, como siempre, aquí, el compromiso a las 10. Más allá de las noticias.